Me siento feliz porque en esta mañana, hasta el momento somos 17 familias y estas 17 familias están aquí recibiendo la paz de Dios, la alegría de estar unidos. Y pues definitivamente yo no puedo hacer una bienvenida así extensa sin haberles dicho por lo menos, déjame ver quién tengo aquí en total, que tengo aquí a mi familia. Por supuesto, en primer lugar tengo a la familia del control, que es Liz, la que nos controla todo. Gracias, Liz, bienvenida en esta mañana, que Dios te bendiga. Eduardo, felicidades, estás aquí con nosotros, la familia Casas, Figueroa también. Tenemos a los Caguana, tenemos a la familia Pérez Soriano, a la familia Méndez, a Guzmán Patricia, bendiciones, Dios te bendiga. Amén. A Tatiana, mi amor, besos. A la familia Camacho, creo que tengo algunos más, no tengo el nombre de, bueno, tengo a Norma. Norma, ¿tú crees que tú te me vas a quedar? Es que tú tienes el Galaxy adelante, no importa. Pero bendiciones para ti. Y aquellos que tal vez no he mencionado, Galaxy Tab, no sé quién es, pero bendiciones. Que Dios le bendiga a cada uno individualmente. Mi tío bello que está con esa sonrisa hermosa, que Dios lo bendiga siempre. Y por supuesto, quería recordarle en esta bienvenida, este mes está lleno de muchas cosas, pero lo más primero, nunca nos olvidemos de darle un recordatorio a esas personas que tenemos cerca. Bruno está de cumpleaños el día 7 y Liz está de cumpleaños el día 7. Por favor, démosles un abrazo. Hoy está Carlitos también de cumpleaños. Cuando tengamos chance, una llamada, un texto y le damos un abrazo a lo lejos. Pero definitivamente, bienvenido y que el calor de Dios esté en nuestros corazones a pesar de que esté frío allá afuera. Bienvenido a tu casa al aire de la iglesia de Stonehenge. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado por cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a tener la oración para empezar la escuela sabática, así que vamos a cerrar los ojos para tener la oración. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias porque has permitido otro sábado más, Señor, en este año, Señor. Y también te damos gracias porque durante una semana tú nos has cuidado, nos has protegido, Señor, de todo accidente, Señor. Gracias porque hemos salido, Señor, al trabajo, hemos regresado al hogar, Señor. Amén. Gracias por ese cuidado, Señor. Gracias por todas las bendiciones, por los alimentos que todos los días tú lo pones en la mesa, Señor. Gracias, Señor, te damos por la salud, Señor. Y te damos más que todo gracias, Señor, porque este día donde podemos alabar y glorificar tu nombre, Padre, donde podemos reflexionar y meditar acerca de ti, del gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada familia de Estonja, Señor, tanto como ancianos, como niños, Señor, y como jovencitos, Señor. Ayúdalas, Señor, dales entendimiento a cada uno de ellos, Señor. Más que todo, como padres, danos sabiduría para poder dirigirla y dejarle una herencia espiritual, oh Padre. Señor, bendice la escuela sabática, sea para honra y gloria tuya, Señor. Y también te pido por el culto divino, Señor, que unjas al predicador que vas a tener esta mañana tu meditación, oh Padre. Amén. Trabajado por el Espíritu Santo, Señor. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón, Señor, y que hagamos las cosas correctas delante de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. Él enviará
iluminación, con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Las golpizas que fortalecieron mi fe. Mi hermana menor me llamó un día muy emocionada. Elisita, me dijo, estoy estudiando la Biblia y lo que aprendo está muy bien. Ven para que estudiemos juntas con los misioneros. Cuando escuché el entusiasmo de mi hermana, sentí mucha curiosidad, así que me encontré con ella y con una pareja de esposos, Juliana y Luis, que eran obreros bíblicos. Por favor, enséñenme la Biblia, les pedí. Yo estaba estudiando en una universidad en Dili, la capital de Timor Oriental. Mi hermana, Hermelinda, estudiaba en una escuela secundaria en la misma ciudad. Las dos venimos de una pequeña aldea. Comencé a estudiar la Biblia con la pareja de misioneros casi todos los días. Me fascinaba. Aprendí sobre el gran amor de Dios por mí. Aprendí que una forma en la que puedo mostrar mi amor a Dios es honrarlo con mi cuerpo, incluyendo lo que como. Aprendí que una gran forma de amar a Dios es guardar sus mandamientos, como Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Me interesó especialmente leer los 10 mandamientos. Nunca había escuchado el cuarto, que comienza así: acuérdate del sábado para santificarlo. Cuando me di cuenta de que Dios nunca había cambiado el día de reposo al domingo, le pregunté a la pareja de misioneros dónde podía adorar a Dios los sábados. Quiero guardar el sábado, pero ¿dónde hay una iglesia que se reúna los sábados?, les pregunté. Tenemos una iglesia en Dili, dijo Luis. Puedes ir allí todos los sábados, añadió Juliana. Hermelinda y yo fuimos a la iglesia juntas. Después de asistir durante 2 semanas, decidimos bautizarnos y unirnos a la iglesia adventista del séptimo día. Nuestros hermanos mayores se pusieron furiosos cuando se enteraron de que habíamos dejado la iglesia en la que nos habían criado. Me amenazaron y me golpearon. Ya no estudiarás aquí, me dijo un hermano mío. Te llevaremos de regreso a la aldea, me dijo otro. Mis hermanos me obligaron a dejar los estudios y a regresar con ellos a casa. Me obligaron a comer cerdo y a ir a la iglesia con ellos los domingos. Me sentí muy desdichada. Tenía que encerrarme en el baño para poder leer la Biblia y orar, pero las amenazas y las golpizas fortalecieron mi fe. Decidí amar a Dios con todo mi corazón y guardar sus mandamientos. Las amenazas y las golpizas continuaron durante 1 mes. Mi hermana menor, que afortunadamente pudo permanecer en la capital, me llamó para decirme que la iglesia adventista estaba organizando un programa de capacitación de 2 meses para obreros bíblicos. No había nada que yo deseara más que ser obrera bíblica. Quería ser como Juliana y como Luis, que me habían enseñado la Biblia. Quería hablarles a otros de Dios. Así que un día me escapé de casa sin decirle nada a nadie. Después de 2 meses de entrenamiento, me hice obrera bíblica. Me encantaba mi trabajo y lo di todo de mí.
Oro diariamente por mi familia, especialmente por mis hermanos. Pasaron 2 años y me casé con mi esposo Reinaldo, que es adventista. Nadie de mi familia asistió a la boda. Sin embargo, gracias a Dios, mi familia ha comenzado a hablarme de nuevo. También estoy agradecida a Dios por 3 niños que ahora están estudiando en la única escuela adventista de Timor Oriental. Por favor, les pido que oren por mis hermanos y por el resto de mi familia. Oren también para que la escuela pueda enseñar a muchos niños sobre Jesús y su palabra. Su ofrenda de 13º sábado de hace 6 años ayudó a abrir la primera y única escuela adventista del 7º día que está en Timor Oriental. La ofrenda de este trimestre ayudará a construir un dormitorio en esa escuela para que niños de aldeas lejanas como Hermelinda, la hermana de Elisita, puedan estudiar. Gracias por hacer preparativos para dar una ofrenda generosa. Amén. Así como miramos que esta joven increíble, que a veces como tienen muchos de los hijos del Señor, han tenido que pasar. A veces nosotros no pasamos por ni siquiera la mitad de las pruebas que tienen que pasar ellos. Y a pesar de eso, ellos continúan adorando y continúan expresando el amor de Dios. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? Y eso me lleva caminando rapidito a lo que es el rumbo de esta semana, que continúa siendo de evangelismo, ya que ese misionero nos inspiró de una manera tan grande. El rumbo nos dice las parejas misioneras de la escuela sabática. Y yo le podría arreglar el título. No simplemente las parejas misioneras de la escuela sabática, las parejas misioneras de la iglesia adventista de Stonehenge o de la iglesia adventista mundial. Y podemos ver cómo el sabio Salomón muy ciertamente dijo en Proverbio 11, y lo voy a leer, Proverbio 11, 30 al 31, dice, me dice, el fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Ciertamente, el justo recibe su paga en la tierra. ¿Cuántos más el impío y el pecador? Y está en Proverbio 11, 30, 31. El rey Salomón, sabio, sabía lo que escribía para el pueblo de hoy. Y hoy nosotros tenemos que aprender a escuchar esas palabras. El Señor nos mandó desde aquel entonces a ir en pareja de 2 en 2 por una razón. Y yo creo que la mayoría de nosotros lo conoce. Es bueno de que vayamos de 2 en 2 y a muchos lamentablemente, no solamente a la iglesia, pero a veces a nuestros pastores se nos olvidan prepararnos como pareja para mandar a buscar al pueblo, a buscar a los que necesitan. ¿Por qué es bueno 2 en 2? Porque uno te anima, te alienta, oran en pareja, hay más compromiso. Si aquel decae, el otro te agarra de la mano. Y yo creo que no solamente la escuela sabática, pero la escuela sabática unida al ministerio personal, que es obra misionera, deberían de trabajar para empezar, ya que vienen los días buenos. Tal vez hoy no te lo digo porque está bien frío y tiene hielo el piso, pero cuando estén los días buenos, pues empezar a salir de pareja. ¿No podemos salir? Bueno, ¿para qué sirven los teléfonos? ¿Para qué sirve la computadora? ¿Para qué sirven tantas cosas que hoy en día tenemos para ayudarnos a nosotros a poder llevar el mensaje? Es muy agradable ver cómo una persona decide ir a buscar a Jesús después que tú has dado el primer paso. Está en nosotros dar el paso de buscar esas almas que necesitan. Y no por tanto fue que la hermana G. de White lo mencionó en su libro y quiero leérselo como ella nos hace unas preguntas. Nos dice, la gran pregunta es la que hace el hermana G. de White, más que una pregunta, es un reclamo a los misioneros de hoy. Y dice, ¿por qué es que nos hemos apartado del método del evangelismo que fue instituido por el gran maestro? ¿Por qué es que el evangelista de la causa de Dios de hoy en día no son enviados de 2 en 2? Y dice, era el propósito del Salvador que el mensajero, que los mensajeros del evangelio fueran organizados de esta manera. Dios nunca se propuso que como regla
se propuso que con sus reglas sus siervos fueran a trabajar solos. No, nunca. Es necesario que dos personas trabajen juntas para lo que le mencioné al principio, para que cuando uno no tenga el ánimo, el otro le dé las fuerzas para continuar y juntos puedan aconsejarse uno al otro y orar y escudriñar la Biblia. El Señor desea que nosotros trabajemos como un pueblo unidos. El Señor quiere que nosotros trabajemos para buscar esas almas que están. Ahora, el reto está aquí. El reto está cuando tal vez junto a la escuela sabática y el ministerio personal se unan para poder trabajar y unir nuestra iglesia de Stonehenge en estos momentos en pareja para trabajar. ¿Cómo? Usted sabrá. Usted busca la manera, pero es bueno de que trabajemos de dos en dos. Pero para eso debemos de comenzar orando todos unos por los otros en nuestra iglesia y tener todo, eso sí, una misma meta de alcanzar a los necesitados. Este rumbo viene para nosotros desde la Unión Colombiana del Norte por el pastor evangelista Amado Mateus. Por favor, tengamos estos consejos en mente para que nuestra vida sea mucho mejor y para que el Señor pueda bendecirnos mucho, mucho más. Y definitivamente para que esa bendición sea mucho más y nosotros podamos ir a trabajar con ánimo y con deseo. ¿Qué mejor es escuchando una melodiosa voz que alaba a nuestro Padre Celestial con su canto, con su melodía? Y esa es Jennifer Norfolk, que está con nosotros en esta mañana, nuestra hermana, nuestra hija para algunos, mía no, pero es miembro de nuestra iglesia y que la amamos de todo nuestro corazón y siempre agradecido porque siempre dice, sí, voy a alabar a Dios. Jennifer, el tiempo es tuyo. Gracias, mi amor. Bienvenida. Feliz sábado, feliz sábado. Dios siempre ha sido tan bueno, qué bueno verlos, aunque estaba gozosa de que iba a ir para allá para abrazarlos y eso, pero por lo menos estamos aquí, nos estamos viendo. Dios siempre ha sido muy, muy, muy bueno. Esta semana no ha sido una de las mejores. Y ayer, yo tenía mis selecciones para cantar hoy, pero ayer escuché una canción. Es un himno. Es muy conocido. Siéntese libre en cantar. Porque como que cuando uno entiende mejor estas letras, como que toman un sentido como diferente. Así que es el himno en Jesucristo, mártir de paz, y vamos todos a cantar, pero por la tecnología mantenga su micrófono cerrado, pero cantemos todos juntos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces su laz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Que el Señor me los bendiga siempre. Amén. Gracias, Jennifer, aunque estás allá en tierras lejanas, por lo que vemos en tu pantalla, que se ve el calientito, aunque Una contradicción fuerte. Tengo la playa, pero tengo frío. bueno, pero de igual manera, qué bueno que estás. Y por supuesto, aquellos que están esperando más de Jennifer, ella estará con nosotros en el culto divino. Acordémonos de que Jennifer va a estar presencial con nosotros muy pronto con su concierto, porque no es justo que por estas redes, no, presencial. Gracias, Jennifer, te esperamos, Leiro, en el culto divino. Y por supuesto, ahora vamos a continuar con nuestro repaso de la lección. En esta mañana, la lección vendrá expuesta por el pastor Marco Parao. Él está con nosotros y va a compartir con nosotros. Acordémonos de que si tenemos alguna pregunta, algo, levantemos la mano y está a control para darnos el tiempo. Y por supuesto, el pastor estará al tanto de cada movimiento. Pastor Parao, nuevamente bienvenido a la Iglesia Adventista de Stonehenge. El tiempo es suyo para el repaso de la lección. Feliz sábado, muchas gracias, hermana Wendy, y feliz sábado para todos. Hemos entrado al reposo del Señor. Recuerdan la lección de la semana pasada. Qué maravillosa experiencia que pudimos nosotros tener entrando al verdadero reposo. Pero hoy agradecemos a Dios. Qué bueno estar con ustedes en este momento, y vamos a hacer, como dijo la hermana Wendy, un repaso. Ustedes tienen inquietudes tal vez de la semana, algunas preguntas. Hay temas teológicos allí, hay diferentes posiciones con Melquisedec, pero yo quiero llevarlos al sentido original de la lección, de lo que Dios quiere con nosotros durante este trimestre. Y es que Hebreos es un libro que definitivamente prepara al pueblo de Dios para entrar a la Canaán celestial. Así que, como lo fue Deuteronomio también, que estudiamos el trimestre pasado. Y en el capítulo 1 de Hebreos ya dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿a quién? A nuestros padres, ¿a través de quién habló? De los profetas. Es la revelación escrita. Dice, en estos últimos días, o sea, para este tiempo, ya hace tiempo, claro, empezó a hablar a través de quién, dice, de su Hijo, que es la revelación maravillosa, la revelación especial de la divinidad y que se hizo humano con nosotros. Así que este es un mensaje para el último tiempo. Podemos decir con toda propiedad que es la verdad
presente. Muchas personas piensan que solo predicar profecía es la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, pero presentar a nuestro gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios, que ahora es sumo sacerdote y que será nuestro Rey y Señor, esa también es verdad presente. Y el centro de toda profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento siempre ha sido Jesucristo. Y en Apocalipsis, desde el capítulo 1, versículo 7, hasta el último capítulo, Apocalipsis, el 22, habla de nuestro Señor Jesucristo, la revelación de Jesucristo. ¿No es maravilloso? Así que bueno, vamos a entrar, vamos a comenzar como siempre, ¿verdad? Con el versículo de memoria. Yo no sé si alguno de ustedes memorizó este versículo y quiero decirles algo más mientras estás allí preparándote para decirlo, ¿verdad? Sin leerlo. Esta es una buena práctica. El día que no tengamos la escritura, el libro, tenemos en la mente estos versículos, ¿no es cierto? Así que mientras te preparas, te digo también que digámoslo así, este mensaje del versículo de memoria lo vamos a tener en el día jueves de una manera bien explícita. Así que solo lo vamos a recordar, está bien, a memorizar. ¿Alguno de ustedes se anima? Hebreos capítulo 7, versículo 26, que esa es la segunda sección que vamos a estudiar. La primera está en el capítulo 5 y la segunda en el capítulo 7, hasta el versículo 28. Porque tal sumo sacerdote comienza diciendo, permítanme aquí en el chat, creo que lo están, no, yo pensaba que en el chat lo habían escrito ya. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, es decir, de una manera conveniente. Siempre la iniciativa ha sido de Dios. Y el hombre ha sido el objeto del amor, de la bendición, del perdón y de la salvación de Dios. Todo lo que ha hecho Dios es para mí, es para ti, para el ser humano. Y entonces el versículo sigue mencionando una serie de características, ¿verdad? Tal sumo sacerdote nos convenía. Y entonces dice allí lo primero, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esas características o atributos los vamos a estudiar en el día jueves. Ahora pregunto, yo quiero comenzar con una pregunta aquí, que es la parte, digamos, introductoria, en la parte introductoria. ¿Qué llevó al Padre, al Hijo y aún al Espíritu Santo? Es una misión celestial completa. ¿Qué los llevó a ellos a emprender esta gran misión de redención para el ser humano? Aquí comienzo, yo quiero hacer preguntas, yo no voy a tener un sermón, ¿ok? Que de acuerdo a la introducción ya de la lección de la escuela sabática, ¿qué llevó al Padre y al Hijo específicamente en esa función, ¿verdad?, del autor de la salvación y Jesucristo como el mediador, a emprender esta maravillosa misión de rescate para ti y para mí? Tienen los micrófonos ustedes. No sé si me están El escuchando. amor. Ok, El muy amor, bien. porque ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Amén, amén. El amor que movió todo el cielo en nuestro rescate. Es un mensaje maravilloso. ¿Qué más? ¿Por qué el amor que vino y dio a su Hijo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Pastor, Sí, sí, la razón fue porque hubo una separación, el hombre y Dios, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Nosotros, la naturaleza, somos corrompidos, como dice ahí la lección, ¿verdad? Entonces, eso fue la razón, porque había la separación entre el hombre y Dios. Correcto, ¿verdad? Correcto.
El pecado causó, ¿verdad?, una separación, un abismo. Ya en Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Está hablando allí con la serpiente, ¿ok? Con el mismo Satanás. La serpiente fue un medio. Y entonces dice, esa enemistad entre el hombre y Dios, Adán se esconde. Enemistad entre el hombre y la creación, los animales se tornan feroces. Enemistad entre el hombre y la creación, ya la naturaleza misma, los elementos creados se tornan, digamos, dominantes para el hombre. Y luego una serie de consecuencias. El pecado no solamente afectó la esfera, digámoslo así, de la creación de Dios misma con todas sus consecuencias, sino nuestra relación con Dios, esa relación face to face, con Dios presencial, el Edén como un verdadero santuario, como la presencia de Dios se manifestaba y donde había adoración, se hizo un gran abismo. ¿Qué otros factores causó o consecuencias, mejor dicho, causó el pecado, por lo cual Dios tuvo que echar adelante el plan de redención, que por cierto no fue previsto en el momento de la caída del hombre, sino antes aún de la creación, antes de la creación. No lo tomó por sorpresa. ¿Qué otros elementos menciona la lección digamos, como consecuencia del pecado? Dice que también implicaba corrupción, como bien lo dijo nuestro hermano. Dice además que nuestra naturaleza imposibilita algo. ¿Qué es lo que hace imposible nuestra naturaleza? ¿Qué nos imposibilita tener esta naturaleza pecaminosa? Y por eso Jesús vino a mostrarlo en la humanidad. Claro, más adelante se va a explicar. En la lección pasada también entendimos la diferencia grande sin pecado. ¿Qué no podíamos o qué no podía hacer el ser humano con la naturaleza corrupta? Pastor, aquí hay algo importante también que dice que el pecado también implica malentendidos, ¿no? Muy bien, exactamente. Los seres humanos perdimos de vista el amor y la misericordia de Dios y llegamos a verlo como iracundos y exigentes. Así es. Lo que dice. Es muy importante. Por eso las religiones de misterio, las religiones animistas, esas religiones que hacen sacrificios de animales y de humanos, es decir, derramamiento de sangre. Noten que es como una imitación de lo que es el sistema sacrificial que establece en el Antiguo Testamento y que llega hasta Jesucristo. Y ellos lo hacen, inclusive los que practican la santería, la brujería, todos esos sistemas, ¿verdad?, de prácticas espiritistas, espiritualistas. Y eso es para aplacar la ira, dicen ellos, ¿verdad?, de un Dios, aplacar la ira de un Dios. El mismo Moloch, a los que sirvió el pueblo, que los hijos los llevaban, ¿verdad? Y Oseas, en Oseas hay un mensaje tremendo, el profeta que dice, ¿con qué me presentaré delante de ti? ¿Verdad? Ofreceré a mis hijos, porque era el tiempo donde ofrecían a Moloch, y Moloch tenía sus brazos allí, y era una caldera hirviendo allí, y colocaban los hijos en los brazos de Moloch, y ahí eran quemados en sacrificio. En la India no menos también se hacían sacrificios de niños. Y en nuestros países, y aún en este país, aún se practican ese tipo de rituales. Qué increíble. Pero la incapacidad humana específicamente también para obedecer la santa ley de Dios, la santa ley de Dios. Esa era una de las cosas también que estaban implicadas allí. Vamos avanzando entonces en la lección. En cuanto a, vamos al capítulo 5 de Hebreos, vamos al capítulo 5, que está la primera sección allí. Recuerden, vamos a estudiar del capítulo 5 los primeros 10 versículos y luego el capítulo 7. Y hay otros versículos bíblicos por allí, ¿ok? Un sacerdote en representación de los seres
humanos. Cuando piensa en este título, aquí se van a presentar, comienza el capítulo 5 presentando las características de un sacerdote. Y esto necesitamos hoy aplicarlo a cada uno de nosotros, porque según Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? 1 de Pedro 2, 9 dice, vosotros sois también, dice, real sacerdocio, real sacerdocio. Es decir, la iglesia adventista del séptimo día acepta y cree en el sacerdocio de todos los creyentes, indistintamente, ¿verdad? Hombre, mujer, jóvenes, todos los que oran, interceden en oración. Tenemos un sacerdocio santo, ¿ok? Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Eso es importante y se aplica a nosotros. Ahora, vamos aquí, dice un sacerdocio en representación de los seres humanos. Vamos a ver en primer lugar, aquí dice, ¿cuál es el papel del sacerdocio según Hebreos 5, 1 al 10? ¿Cuáles eran las funciones sacerdotales? ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? ¿Y por qué lo hacía? Intercedía por su pueblo o por los seres humanos. Sí, correcto. La intercesión por nosotros. Exactamente. ¿Y qué elementos usaba en esa intercesión? Ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios. ¿Y a quién representaban esas ofrendas y sacrificios? Al pueblo, a los pecados. Ajá, mediadores, exacto, para expiar el perdón, ¿verdad? Purificar el pecado, el pueblo de los pecados. Pero esas ofrendas, ¿a quién representan o representaban en ese momento? Oh, como una imagen de Jesús, ¿no? Lo que él va a hacer por nosotros. Exactamente, ¿verdad? Debían ser ofrendas, ¿verdad? Perfectas, que representaban. Y si era tratándose del cordero, ¿verdad? El cordero, imagínense, inocente, sin mancha. Ahora, esto es lo que hacía el sacerdote, ¿no es cierto? El propósito entonces es ese, el que ustedes han mencionado, de mediador, ¿ok? De mediador. ¿Qué imagen humana, vamos a decirlo así, aparte de la humanidad de Cristo, te viene a la mente de una persona mediadora en tu vida? A ver, tal vez recordarás cuando eras niña, cuando eras niños. ¿Quién mediaba por nosotros en la escuela? ¿Quién mediaba por nosotros en la misma comunidad donde vivíamos muchas veces? ¿Lo puedes hacer una imagen cercana? Nuestros padres podrían ser. ¿De qué manera? Sí, ¿de qué manera? Defendiéndonos cuando se nos acusaban injustamente y casos similares. Ok, y nuestros padres eran justos, porque de pronto si la acusación tenía validez de que debíamos corregir, el padre decía o la madre decía, usted falló y venga que va a recibir su merecido, ¿no es cierto? Claro. Vamos Amén. a corregirlo. Pero si era injusto, decía no es justo y daba las razones. Y qué alivio sentíamos, ¿no es cierto? Amén. Cuando llamaba a nuestra madre, que generalmente las madres nos representaban en la escuela, porque papá no era que era cobarde, ¿no? Para enfrentarlo a los directivos, sino que estaba trabajando. Pero a veces le tocaba también al padre porque la situación se ponía muy seria. Así que bien son llamados aún todavía nuestros padres representantes. Puede ser un padre o un familiar cercano. Entonces, ahí está Jesús. Pero noten lo siguiente. Dice el versículo, fíjense, estas características me gustan del capítulo 5, versículo 1. Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. ¿Ok? El orden, digamos, de arónico, el sacerdocio desde Aarón. Dice entonces, y constituido a favor de los hombres. Dice ante Dios, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Ahora el versículo 2 dice, y esto es lo que quiero hacer la analogía más adelante con Pedro 2:9, real sacerdocio. ¿Okay? Dice, él puede mostrarse paciente con los ignorantes. Entonces, esa es una de las características del sacerdote. No podía él asumir una actitud, digamos, de impaciencia y de intolerancia. Debía ser paciente con los ignorantes
y extraviados. Nosotros debemos analizarnos realmente en este sentido. Dice, porque puesto que él también está rodeado de debilidad, El oficio sacerdotal era realmente un gran privilegio, pero no era algo agradable. El olor mismo de la sangre, el hecho de traspasar el corazón de un corderito, era algo que hablaba de lo terrible que es el pecado. ¿Está bien? Pero esa característica del sacerdocio debemos nosotros también reproducirla en nosotros. ¿Y de qué manera? ¿Cómo nos enseñaría esta parte, digamos, de las características del sacerdocio ahora a nosotros en nuestro trato con las personas? Y luego iremos ahora a otra parte, después que alguien comente sobre la diferencia que hay entre Jesús, cómo fue tomado también, pero ya no dentro de los hombres. ¿Está bien? Vamos a ir después a esa parte. Pero reflexionemos en esa primera parte que les digo con respecto al sacerdocio, que eran pacientes con los ignorantes, y del versículo 2, y extraviados, puesto que también estaba rodeado de debilidad. Aprendemos a ser misericordiosos. Amén. Con las personas que no conocen, los que están extraviados, pastor, hermanos que están afuera de la iglesia. Tenemos que aprender a ser misericordiosos con ellos y tratarlos de una manera con mucho amor, como nuestro Salvador. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a esa experiencia? Porque vamos a ser sinceros, vamos a ser francos. Hay personas que nos sacan de nuestras casillas, que nos desafían a decir, pero esta persona no sabes qué le pasa. O hasta pueden decir, pero si es ignorante, no se da cuenta. O somos impacientes porque la persona una y otra vez y le decimos y vuelve. Dice, ay, que soy débil, es que no puedo. Y entonces a veces hasta la abandonamos y dice, no, ya no vale la pena, no vale la pena luchar ya por ti. Estás pues tan impertinente, ya no ni orar quiero por ti porque eres, bueno, ya no tienes solución. Muchas veces llegamos al límite, ¿saben? Imagínense ustedes, el sacerdote tener que cargar simbólicamente y ser mediador entre toda esa culpabilidad del pueblo y presentársela delante de Dios para el perdón de ese pueblo. Yo creo que nosotros, en nuestro trato con las personas, ellos están esperando ver miembros de iglesia que oran, que interceden. Miren, las personas no van a buscar a los que los han engañado todo el tiempo, no van a buscar sacerdotes, no van a buscar más brujos ni santeros. Ya se dieron cuenta que eso no les funciona, ya se dieron cuenta. ¿A quién van a buscar entonces? Al real sacerdocio, a hombres y mujeres, y específicamente de esta iglesia adventista que oran y que son oídos por Dios, que tienen un sacerdote real, presente, actual, en el trono de Dios, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. ¿Te das cuenta? Sí, pero puedo decir algo. Esas características y habilidades no las podemos obtener por nosotros mismos. Yo pienso que el sacerdote también tenía que tener una relación íntima de alguna forma con Dios para que Dios fuera el que trabajara en su corazón y él pudiera tener esa paciencia y esa humildad que se necesitaba, porque nosotros mismos por nuestra naturaleza no podemos adquirir esas características. Tenemos que tener una relación íntima con Jesús para que Jesús es que haga ese trabajo, entonces nosotros poder reflejar su gloria. Gloria a Dios. Ahí eso es lo que estaba buscando, eso es lo que estaba buscando. Entonces, ¿por qué Jesús es diferente a los sacerdotes que eran tomados de entre los hombres? ¿Por qué? Y ahí vamos entonces a entrar, digamos, en todos los atributos que tiene Jesús como nuestro sumo sacerdote fiel, además. ¿Cuál eran esas diferencias que se presentan allí? Él vino a experimentar en la carne humana, en nuestra naturaleza. Amén. Pastor, esto es increíble. Cuando uno lee esto, uno se da cuenta que él vino a experimentar lo que el ser humano en realidad es. Nosotros
caídos, una naturaleza, como decía Norge, una naturaleza caída. Él vino a eso y Él nos demostró que es posible poder tener esa comunión, poder llegar a entender a nuestros seres, a nuestros hermanos también. Pastor, el capítulo 7 lo dice claro, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús era temeroso de nuestro amado Dios, nuestro gran ejemplo. Así es. Nuestro amado Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, esa intercesión de Jesús también incluía pues este sacrificio y sufrimiento. ¿De qué manera los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz, a eso nos referimos, ¿verdad? Que son una parte esencial de su ministerio sacerdotal o como sumo sacerdote. Ahora, dice que ¿cómo nosotros entendemos esto de que Él fue perfeccionado? ¿En qué sentido Él fue perfeccionado? A través de los sufrimientos. Y además dice, se hizo obediente, o sea, la obediencia, el sufrimiento. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Pastor. Sí. Hay una parte muy esencial en la parte de aquí del día domingo, la parte de en medio. Sí. Que dice, el hebreo dice que Jesús oró al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. Sí, hebreo, lo que comentaba la hermana ahorita, sí. Ajá, hebreo se refiere a la segunda muerte de la cual Dios liberó a Jesús cuando lo resucitó. Eso es correcto. Y la muerte que Jesús vence es la segunda. Eso sí, es claro. muy correcto. Yo he entendido de que verdaderamente Jesús no sabía qué es muerte o qué es estar descansando, ¿no? Yes. ¿Ve? Él estaba en ese sufrimiento en ese momento porque no sabía si le iba a ser resucitado. Y el otro punto que ahí dice que él vino y que vino a aprender la obediencia, porque era un Dios. Era un eterno. ¿Cómo un Dios eterno va a aprender a la obediencia? Exactamente. Y vino a ser ejemplo nosotros, que él aprendió a ser obediente y dice al final, y se perfeccionó. O sea, sí se puede uno como seres humanos que somos apartados de Dios por naturaleza, somos pecadores, sí podemos perfeccionarnos en el nombre de Cristo Jesús. Eso depende de nuestra relación con Dios. Así es. El Señor Jesús está asumiendo un rol desde la humanidad, y desde la humanidad nos enseña estos principios maravillosos. ¿Está bien? Por eso hubo un tema en la semana de oración que les presenté de Filipenses, el capítulo 2, cuando dice que hay el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Dejó su gloria, no tuvo cosa como que aferrarse a su divinidad, tomó la naturaleza humana, se hizo semejante al hombre y se humilló estando en la condición del hombre y murió muerte de cruz y Dios lo exaltó. Tiene mucho que ver también con esta parte, ¿está bien? Así que como el capítulo 5, versículo 8 dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué lección maravillosa hay aquí en la parte de lo que fue, ¿verdad?, el padecimiento de Jesucristo? ¿Y en qué sentido él es perfeccionado? Así como menciona el hermano en la obediencia, el rey, el creador, ¿cómo se sujeta a obediencia? Él es un ser que debe obedecerle toda la creación. Y ahora él en condición humana viene para enseñarnos obediencia y dependencia del Padre. Es algo maravilloso. En cuanto a los sufrimientos, ¿qué podemos decir? O padecimiento de Jesús. Los sufrimientos sí. Calificaron a nuestro Señor Jesucristo para que fuera sacerdote. Ahí está. Son sus credenciales, ahí está. Es la manifestación real, el amor encarnado, lo que dice aquí estoy, es tangible, fue real y la gloria se manifestó allí, en su sufrimiento. Él debía pasar ahí, porque estaba ocupando mi lugar, tu lugar. Son sus credenciales.
Eso es correcto, ¿ok? Entonces lo calificaron para ser nuestro sumo sacerdote. Notemos el plano en el que estamos entonces hablando, ¿está bien? Una vida perfecta de obediencia, una vida que lo llevó, pues, como ya mencionamos, a entregar su vida en la cruz. Lo que constituye la ofrenda de sacrificio, Jesús presentó ante el Padre, no olvidemos eso, como nuestro sacerdote y aún más nuestro sustituto. ¿Está bien? Ok, entonces, en cuanto a Melquisedec, ¿hay alguna inquietud, pregunta? La lección nos quedó claro en cuanto a la identidad de Melquisedec y el orden sacerdotal, que requiere ahora un cambio de ley, pero de una ley del orden sacerdotal, que era la ley arónica, y ahora el Señor dice ahora según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Génesis 14 habla de Abraham, la experiencia viene de la guerra. Él se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? Y él le presenta los diezmos, le entrega los diezmos a Melquisedec. Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto de la identidad de Melquisedec? Hay algunas posiciones allí, pero necesitamos estar nosotros claros en lo que entendemos, ¿ok? Sí, yo no tengo eso muy claro, si pudiera abarcar un poquito, él fue, Melquisedec fue en algún momento escogido así por Dios de alguna forma. Sí, el rey de Salem, ¿verdad? Rey de Salem fue también un sacerdote cananeo, menciona la lección de la escuela sabática también, que vivió en ese tiempo, pues, digamos, porque Abraham se le presentó a Abraham, pues, y él presentó los diezmos. No es un personaje místico, no representa un orden, digamos, divino, no es un personaje divino, aunque dice el autor de Hebreo, dice, no padre, no madre, no linaje, no descendencia, o sea, lo presenta como un personaje que nos deja a la imaginación pensar que podría ser hasta el mismo Jesucristo. Pero presentándolo antes tiene algunas inconsistencias porque sería previo al ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Y eso no combina. Y el orden, digamos, sacerdotal es arónico. Entonces, sí, fue un personaje, digamos, que se verifica, existió históricamente, rey de Salem, y llega a ser como un tipo de Cristo. Hay algunas, digamos, cosas acá. Vamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos a la Biblia. El capítulo, a ver, bueno, está con Génesis y el capítulo 7 de Hebreos. Vamos a ver aquí. Leemos Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendita sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Obviamente, dice Melquisedec era mayor que Abraham. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, dice, los diezmos de todo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Noten, cananeo. Esto representa cómo Dios también, claro, se constituyó, pues, ¿no? En ese tiempo, fuera del orden arónico, a un sacerdote. Fíjense ustedes esto. Y dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Estamos en Hebreos 7, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, aquí es donde viene, ¿verdad? Sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, hablando del orden. Y hay una frase que nos ayuda a entender y que la lección nos dice, no es divino, no es igual, aunque dice no tiene principio ni fin de días. Este silencio en la identidad, repito, nos deja mucho a la imaginación, pero hay una frase que rescatamos aquí del versículo 3 de Hebreos 7 que dice, sino hecho semejante. ¿Notan? Es decir, no es igual.
es diferente a Jesús por descarte. Y entonces dice hecho semejante, noten ustedes allí, versículo 3. 3, 7:3. a semejanza del Hijo de Dios, semejanza al Hijo de Dios, y permanece para siempre como orden, ¿está bien? Como la orden. Hasta aquí yo creo que hay muchos detalles, ¿ok? Hay muchos detalles y otras posiciones en cuanto a quién es Melquisedec. Pero realmente, en resumen, fue un rey sacerdote cananeo que sirvió como un tipo de Cristo. Hay otra intervención aquí. Amanda. Ajá. Sí, adelante. También quiero decirle que eso es un prototipo de nuestro Correcto. Señor Jesús, ¿verdad? Correcto. Y yo lo he entendido bien Así es. claro esta vez, porque no lo entendía, pero bien claro, buscando aquí. No es fácil entenderlo. Pero Así es. me gustó mucho. Sí. Así es exactamente, llega a ser un prototipo, lo dice la lección allí. Entonces, hay un mensaje selecto, el tomo 1, la página 491 del día lunes. Ustedes pueden leerlo allí, analizarlo. Dice, fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Es una cita bien reveladora, ¿ok? Hablemos de la eficiencia, ¿verdad? La eficiencia del sacerdote. Porque, digamos, en funciones, capítulo 7, versículos 11 al 16. Me van guiando con el tiempo, ¿está bien? Ya estamos cercanos de cerrar aquí, pero no olvidemos, si ya nos queda poco tiempo, irnos al jueves también. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí hace un contraste ahora, bajo él recibió el pueblo la ley, dice el sacerdocio levítico. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Fíjense ustedes, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entendamos la ley del sacerdocio, no tiene nada que ver con la ley de los 10 mandamientos. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Ok? Estaba refiriéndose porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, es decir, no estaba en el orden sacerdotal. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec, fíjense que lo vuelvo a mencionar, se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, esto es, digamos, determinante. ¿Sobre qué base se establece el sacerdocio entonces? En cuanto al sacerdocio de Jesús y por qué es eficiente, se basa en el poder de una vida indestructible y que da vida, porque eso es lo que hace el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y viene de la tribu de Judá, pastor? Y sí, de la tribu de Judá. Okay, sí, no de la tribu de Leví. Eso que prácticamente le quitaba como el derecho, según la ley. Por eso fue que la ley arónica debió ser cambiada, porque la ley arónica decía que no debía ser, el sacerdocio no debía ser sino únicamente de la tribu de Leví. ¿Está bien? Y por eso el autor menciona aquí lo necesario, pues, de un cambio de la ley del sacerdocio. ¿Está bien? Eso lo aparece ahí en Números, el capítulo 3, ¿ok? Y capítulo 16, ¿ok? Allí explica que Jesús, por ser del linaje de Judá, la ley le prohibía ser entonces sacerdote, ¿ok? Según la ley. Entonces Pablo argumenta que la designación de Jesús como sacerdote indicaba que Dios había entonces hecho el cambio de la ley del sacerdocio.
Esto debe entenderse bien. Así que la venida de Jesús y todo su ministerio también implicó un cambio en la ley de los sacrificios, por supuesto, en la ley ritual. Y que muchas veces las personas confunden y se cambió los 10 mandamientos. En la cruz clavó la ley, pero no se refiere a la ley moral o la ley de los 10 mandamientos, sino las leyes rituales. Hasta ese día llegaron los ritos, ¿está bien? Ok. Fíjense ustedes lo maravilloso del Cordero de Dios, como dijo Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Los millones de sacrificios que se ofrecían y las cantidades de sacrificios y de víctimas que se ofrecían en el santuario no fueron suficientes, ni todas juntas, para pagar nuestra deuda del pecado. Pero la eficiencia de Jesús también estuvo en que con su sangre fue más que suficiente, un sacrificio perfecto, ¿está bien? Además dice, es un sacerdocio, ¿para cuánto tiempo? ¿Cuánto dura el sacerdocio de Jesús? Perpetuamente. Es eterno. Eterno, perpetuo. Un día él dirá en el santuario celestial, consumado es. Se quitará, dice, su vestidura de sacerdote y se vestirá ¿de qué? Es rey de reyes, señor de señores. Pero su obra, ¿verdad?, de sacerdocio eterna. Pero, ¿por qué eterna si el pecado tendrá su fin? Porque las dimensiones del sacerdocio, además de interceder, en el sacerdocio se va a tener, digamos, como digamos allí, la realidad y el motivo de cómo se justifica, ¿verdad?, toda esta maravillosa misión de redención, o la historia, ¿verdad?, de la redención. Un sacerdocio para siempre, ¿ok? Eterno. Ahora, vamos al final, ahora sí, con el versículo de memoria. Recordamos estas 5 características de Jesús, las 5 características de Jesús. Y con esto terminamos, nos regalan 5 minutos, ¿sí? Ustedes pueden participar. Es la parte del jueves. Un sacerdote sin pecado, sin pecado. En la lección pasada se ha tocado esto en la naturaleza, ¿verdad?, humana, la naturaleza divina, cómo fue esa combinación. Es un misterio. El cuerpo sirvió de velo para la divinidad. Jesús, digamos, asumió, el verbo se hizo carne, ¿ok? Habitó entre nosotros. En un cuerpo con las desventajas de, imagínate, de 4,000 años de pecado. Sintió sed, sintió hambre, él lloró, sufrió, ¿está bien? Un cuerpo que se cansaba, desgastado con la consecuencia del pecado, ¿ok? Sujeto a la muerte, pero él vence la segunda muerte. No significaba que Jesús vino con una tendencia al pecado, ¿ok? Y que en su debilidad el enemigo lo iba a tomar porque tenía, digamos, de su propia concupiscencia. No, las tentaciones vinieron para Jesús, fueron externas, ¿ok? Ataques externos para hacerlo actuar independientemente de su padre, quien obedecía y de quien dependía. Para nosotros que tenemos una naturaleza humana caída, tendiente al pecado, la tentación viene externa, así como Jesús, que fue tentado en todo, pero también viene interna, de nuestros deseos, nuestras propias concupiscencias, como lo dice también el apóstol Pablo. Y en el Romanos 7 dice, el bien que quiero hacer, no hago, sino el mal que no quiero, eso hago, es de las concupiscencias. Ahora, la primera característica, dice Jesús, era santo, ¿ok? Inocente, no había culpa en él. Siguiente característica, dice sin mancha, ¿ok? Puro. Hebreos 4:15, sin defecto, como, digamos, como el antitipo del Cordero debía tener esas características. Y el Cordero señalaba simbólicamente a Cristo. Apartado de los pecadores, ¿ok? Cuando asciende al cielo, dice entonces
El tiempo del verbo griego dice, sugiere que este es un estado presente de Jesús, que comenzó en un momento específico. Jesús soportó la hostilidad de los pecadores durante su vida terrenal, pero salió victorioso y luego se sentó a la diestra de Dios, apartado de los pecadores. No participa del pecado y en esa condición puede salvar al pecador. Y la última dice, hecho más sublime que los cielos. Entonces significa que Jesús ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios, como siempre lo ha sido, ¿ok? Y esto se refleja también en los salmos, dice exaltado sobre los cielos, Salmo 57, 5 y 11. Así que Jesús es plenamente humano, no podemos dudarlo, pero no era un ser humano pecador, ¿verdad? Como nosotros. Eso fue explicado en lecciones pasadas, ¿ok? Bien, yo creo que si alguien quisiera compartir, no sé si tenemos más tiempo, alguna lección que le haya dejado esta semana, esta enseñanza de esta semana con respecto a nuestro sumo sacerdote fiel, yo pienso que es una linda oportunidad para explicarle, compartir este evangelio con muchas personas que se sienten solos, que se sienten pecadores, que se sienten indignos, que sienten que, así como esta condición humana, que un abismo entre ellos y Dios. ¿Cómo tú y yo como real sacerdocio podemos hablarle a las personas que nunca han oído más que de intermediarios humanos, un cura, un santero, un brujo, un adivino, un que le lee las cartas, que le hace tantas cosas? En eso anda el mundo ahora mismo. Y por la internet están todos esos servicios a la orden del día, muy, muy costoso, por cierto. ¿Cómo ayudar a una persona? Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, un vecino, una persona que encontremos no hay casualidad, sino por causalidad. ¿Cómo nosotros le presentaríamos este evangelio a partir de esta lección de esta semana? Ustedes pueden dar sus opiniones y ya yo no tengo más comentarios. Pastor, yo le leería ahí mismo en Hebreos 9:14. Yo creo que nos lo dice todo. Nosotros tuvimos una experiencia con una persona originaria de Cuba y tuvimos una experiencia linda y maravillosa de conversión, justamente hablando de esto, pastor. Y dice 14, y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No hay sacrificios. Amén, amén. Nos estaban, cuando no entendemos la palabra de Dios, o cuando al principio yo no la entendía, decía yo, es la sangre del corderito ese, la que, ¿verdad? Simboliza ya limpiando al pecador y ese sacerdote ahí. Pero hoy entendemos que es solamente por la sangre de nuestro amado Cristo Jesús que somos limpios y somos salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios. No podemos resistirnos a tanto amor del Señor. Y esta lección nos dice que en este momento, mientras un ser humano sufre, mientras hay dolor, mientras hay enfermedad y sufrimiento, Él ya pasó también por ese sufrimiento. La gente tiene que saber que este es el tema principal y en hebreo lo es. Cuando lleguemos al capítulo 8 se van a dar cuenta. El tema principal de lo que venimos diciendo, dijo el escritor, es que tenemos, tú tienes, cada ser humano tiene un sumo sacerdote en el santuario celestial. Es un mensaje presente que da esperanza, que da la oportunidad y la garantía en Cristo Jesús de que no estamos perdidos, sino que tenemos la garantía de la salvación porque Él lo ha hecho para cada uno de nosotros. Y aún más, los que ya hemos conocido, tenemos el gran privilegio de ser entonces intercesores en oración y en acciones de amor que conduzcan a las personas a una verdadera conversión hacia la salvación en Cristo Jesús.
Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Que esta lección podamos, digamos, asimilarlas y ponerlas también por obra. Porque estos son los últimos mensajes, definitivamente, que Dios nos está enviando. Sea porque tengamos que ir al descanso, algunos, sea porque la gracia termine y ya el fin de todas las cosas se aproxima rápidamente. Así que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir perseverando en la doctrina, ¿ok? En la oración y en el trabajo misionero. Así es. Me gustó mucho la parte de lo que hizo Wendy con no sé si era el rumbo el rumbo de las parejas misioneras. Eso es maravilloso. Bueno, Sí, yo gracias quería por esta oportunidad. añadirle algo rapidito, que también la teoría es muy importante, pero tiene que ir acompañada por el testimonio. Usted mencionó algo bien importante que dice, que dijo acciones de amor. Entonces, ¿cómo yo represento a mi Cristo cuando un jefe mío me está haciendo la vida imposible, cuando un vecino mío me está mortificando? Y ahí es que de verdad tenemos que probar a quién servimos. Sí, dando un buen testimonio siempre donde quiera que vayamos. Sí, entender lo que significa cuando Pablo dice en Romanos 8, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es. Amén, gracias. Excelente. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ahora continuamos con nuestro himno. Señor, toma mi vida entera antes que el tiempo pase y pierda fuerzas también. Estoy dispuesto a lo que quieras, haré lo que me pidas, me llamas a servir. Señor, mi corazón entrego, quiero andar sin miedo de tu gracia y amor. Señor, quiero ser mensajero con alma misionera, dispuesto a servir. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Y así yo marcharé cantando, mis labios proclamando de tu salvación. Tendré mis brazos extendidos hacia tu Santo Espíritu, de ti recibiré. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente
Amén. Bueno, esta alabanza, lo único que primero me llega a la mente, alma misionera, es recordar a una persona que estuvo en nuestro medio por muchos años y ahora descansa en el Señor, que era una alma misionera hasta el último día de su vida. Y los que están aquí que lo conocieron se recordarán. Aldo Rodríguez, alma misionera de Amén. principio a fin. Y yo espero en Dios que cuando Él venga poderlo ver. Le doy gracias al Amén. pastor Parao por compartir la lección esta mañana, muy interesante, muy amena con nosotros. Y por supuesto agradecerle a todos los que participaron de una manera u otra en la escuela sabática en esta mañana. Ahora te invito a que oremos para simplemente darle gracias al Señor por este servicio, para continuar alabando al Señor. Oremos. Padre amante y bueno que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, agradecido estamos por tus grandes maravillas, porque tú en cada momento nos demuestra tu amor y nos demuestra el camino. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes y por lo que de alguna manera u otra esta programación también le llegará a ellos y saciará su necesidad de ti. Permite, Señor, que nosotros podamos llenarnos de ese espíritu misionero que viene de ti, Señor, que es alcanzar a los que están un poco más lejos de ti. Y como dijo Norgi al final, la teoría con la práctica. Vamos a unirlo, vamos a trabajarlo. Señor, ayúdanos a hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Guíanos, Señor, todo el tiempo, sobre todo, Señor, guíanos por el resto de este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.